Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día 23 de agosto del año 2018, son las 10:15 de la noche. Yo he estudiado la Biblia con respecto de conocer los temas acerca de la prosperidad financiera bíblica, y me he encontrado con que la prosperidad que viene de la Biblia es integral y también siendo integral, incluye todos los aspectos, todas las leyes y mandamientos con respecto que van a afectar la vida de todos los aspectos de la vida de la persona, incluyendo también el aspecto financiero. Lo incluye, la prosperidad que viene de la Biblia incluye el aspecto financiero. Y no hay que tenerle miedo a esto porque sabemos que el manejo del dinero es delicado. Nuestra relación con el dinero es delicada porque puede hacer que el hombre se desvíe de Dios. Pero el hombre enteramente preparado por la palabra de Dios hace del dinero, por así decirlo, un caballo en el que se puede cabalgar. Un caballo en el que se puede cabalgar. Entonces, el hombre que no controla el dinero, no está bien preparado, no se ha dejado preparar por Dios para manejar el dinero, es controlado por el dinero. Es como subirse a un caballo salvaje y al cual uno no puede cabalgar, sino simplemente lo puede matar en todo caso. Entonces, la cuestión es de que la prosperidad que viene de la Biblia es integral, incluye también la prosperidad financiera. Voy a hablar esta noche acerca del tema de la fuerza de la humildad. La fuerza de la humildad. Ahora, ¿por qué tocar este tema de la humildad en relación? ¿Qué relación puede tener la humildad con la prosperidad bíblica? ¿Qué relación puede tener la humildad con la prosperidad bíblica? Tienen una gran relación y por eso voy a hablar de ella. Porque sin humildad no podemos venir a la presencia del Señor a inquirir en su presencia, a recibir conocimiento y enseñanza de parte de Dios, porque la enseñanza viene de parte de Dios. Ya sea en una iglesia, en un seminario teológico, leyendo yo en mi casa un libro de teología, leyendo la Biblia, o lo que esté leyendo, buscando a Dios, tratando de aprender de Dios por cualquier medio, la enseñanza viene siempre de Dios en realidad. La enseñanza viene de Dios. Entonces, para que el Señor me enseñe a mí, yo tengo que tener un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón dispuesto a recibir del Señor enseñanza. No venir con soberbia, no venir con orgullo. Es que yo he leído muchos libros, yo he leído muchos libros. Estudié en el seminario teológico, yo soy licenciado en teología y bueno, pues no venir con una actitud altanera, prepotente, soberbia, orgullosa, no. El que viene hacia la Biblia no recibe nada de Dios, solo confusión nada más, porque el Señor ha prometido confundir a los soberbios y a los que tienen ídolos en su corazón, porque sus estudios pueden ser un ídolo, o las ideas que le inculcaron en su iglesia o en el lugar donde estudió, pueden ser un ídolo. El Señor no habla, no le da enseñanza, no le muestra la verdad, no le muestra sus tesoros a la persona que tiene ídolos en el corazón, ideas preconcebidas, teologías erróneas, previamente arraigadas en su corazón, y con eso venir a la Biblia, que Dios le da enseñanza, eso no va a pasar. El Señor le muestra su verdad a la persona que viene con una actitud humilde a su presencia. Mire, Señor, yo no sé nada, Señor. Por eso vengo a ti, Padre. Enséñame. Porque si algo creo yo que sé, Señor, lo rechazo a cambio de la excelencia de tu palabra y de la excelencia de tu enseñanza, Señor. Porque muchos mensajes he oído durante mi vida, porque siempre he sido cristiano. Pero, Señor,
Yo pienso que, Señor, en muchas cosas puedo estar equivocado y solamente tú me puedes mostrar la verdad. El que viene, por eso es importante que yo hable de la humildad, porque para alcanzar, para conocer en primer lugar, después practicar los principios bíblicos que hay que practicar para alcanzar la prosperidad integral y financiera que viene de la Biblia, primero hay que aprender a venir a la presencia del Señor con humildad. Como dice aquí con respecto de Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, tratar de entender la ley de Jehová y para cumplirla. Eso es otra cosa. Entonces, una persona que viene con humildad a la presencia del Señor se despoja de todo lo que cree que sabe y se despoja de todos sus títulos y se despoja de sus ideas preconcebidas y de los ídolos que hay en su corazón. Solo de esa manera el Señor le va a dar una buena enseñanza. El Señor mismo en Ezequiel 14 él promete que al que lo consulte con ídolos en el corazón, que son ideas preconcebidas, malas interpretaciones de la Biblia, malas enseñanzas que hemos recibido, que las hemos aceptado, se han arraigado en nuestro corazón y no las queremos dejar, no las queremos cambiar por la excelencia de la palabra de Dios. Esos son ídolos en mi corazón y Ezequiel 14 me promete que el Señor me va a contestar y me va a dar enseñanza conforme a los ídolos de mi corazón. Por eso que muchas personas tienen doctrinas erradas en realidad, tienen doctrinas muy erradas, y eso es evidente para los que conocen la palabra de Dios. Ellos tienen ídolos en su corazón y no quieren despojarse de sus ídolos. Entonces Dios siempre le va a dar los mismos versículos o toda clase de versículos de su palabra para confundirlos. Él mismo se va a encargar de confundirlos, que sigan en su confusión y nunca salen de lo mismo. Algunas personas logran salir de sectas falsas y alejadas de la palabra de Dios, y muchas veces creemos que sectas falsas son demasiado evidentes, pero en realidad yo sé que toda la cristiandad tiene malas enseñanzas en sus iglesias, unos más, otros menos. En todas las iglesias hay enseñanzas erróneas, en todas las iglesias hay una teología errónea, en algunos más, en otros un poquito menos, pero en realidad hay muchas enseñanzas erróneas en la iglesia, porque ya no venimos al Señor. Yo he dicho antes que la teología ha tomado el lugar de la Biblia. Ya no venimos a la Biblia, y si venimos a la Biblia con una actitud errónea. En primer lugar, se usa más la teología en los libros de teología para el que quiere aprender algo de la Biblia. Uno se escucha palabras programas de radio, programas de televisión, que uno solo escucha programas de televisión o de radio, o lee libros de teología o libros que hablan acerca de Dios o de la Biblia, y que no son meramente libros para estudiar teología como un seminarista o un universitario que estudia teología, no. Hay muchos libros que hablan de la Biblia y de Dios, sin ser meramente un libro de texto que se usaría en un seminario teológico. Entonces, ya la gente prefiere hacer todo eso antes de ir realmente a la Biblia. Cada vez menos gente quiere ir a la Biblia directamente, porque la sienten demasiado complicada, demasiado difícil de entender. Pero es ahí donde realmente uno va a conocer a Dios. Es ahí el único lugar, lo único que Dios nos ha dado para conocerlo, conocer sus verdades, que nos quiere mostrar, que nos quiere enseñar, es la Biblia. No hay otro recurso, no existe otra cosa, no existe nada más que nos pueda enseñar a Dios y a sus verdades, legítimamente sus verdades, sin errores, que no, solo la Biblia nada más. Entonces tiene que aprender a pasar tiempo a solas con la Biblia, que realmente no es a solas, que no, estar con la Biblia. Estar a solas con la Biblia es estar a solas con Dios. Como yo he dicho otras veces, una relación distante con la Biblia es una relación distante con Dios. Eso es así. Entonces, Esdras preparó su corazón. Esdras humilló su corazón.
Esdras era un escriba, estudiado, preparado en la palabra de Dios. Dice aquí, Esdras era escriba diligente de la ley de Moisés. Era escriba diligente, era un hombre estudiado, preparado. En la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey. Bueno, este era Esdras, un escriba diligente, preparado en la ley de Dios. Porque la ley de Moisés no es de Moisés, es de Dios. Entonces, Esdras preparó su corazón, a pesar de todo lo que él sabía y tenía en la cabeza, y tenía estudios. Esdras preparó su corazón, porque Esdras había preparado su corazón. Él se humilló para inquirir la ley de Jehová, para poder entender la ley de Jehová. Se tiene que humillar uno primero. ¿De dónde le va a hablar a una persona que viene con arrogancia? Es que yo tengo 50 años de ministerio y yo aquí, yo allá. No. Dios le muestra su palabra, le abre su palabra, porque la Biblia cualquiera la puede leer. La Biblia cualquiera la puede leer, pero no cualquiera la puede entender. La Biblia cualquiera la puede leer, pero no cualquiera la puede interpretar de manera exacta, de manera precisa. Y la Biblia solo entendiéndola de manera exacta, de manera precisa, nos sirve porque muchas teologías, muchas enseñanzas teológicas, mucha doctrina que actualmente hay en la iglesia cristiana, en la iglesia del Señor, está errada y parece buena. Parece buena porque digamos, lleva un orden. Pero en realidad tiene defectos. Porque con un solo pequeño defecto que tenga una doctrina ya nos desvía del concepto real que la Biblia nos quiere enseñar. La enseñanza de la Biblia tiene que ser exacta en todos sus conceptos. Y fácilmente uno tuerce los conceptos. Y con un poco que se tuerza un concepto, entonces todo cambia. Todo cambia. Por ejemplo, digamos, se relaciona la pobreza con la humildad. No tienen ninguna relación. La pobreza con la humildad no tienen ninguna relación. La humildad hay que relacionarla con la obediencia al Señor. El que es humilde, obedece. El que obedece es porque es humilde. La pobreza hay que relacionarla con la ignorancia. El que es ignorante es pobre y el que es pobre es ignorante. Principalmente me refiero a la ignorancia a los principios bíblicos. Entonces, ¿cómo es posible que en el año 2018 se enseñe que el cristiano tiene que ser pobre? Porque tiene que ser humilde. Mire, si usted es pobre, usted es humilde y eso le agrada al Señor. Al Señor le agrada que usted sea humilde. Pero aquí la pobreza no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con la humildad. Porque yo he conocido a gente muy pobre, soberbia y maledicente, que realmente maldicen el nombre del Señor y su palabra. Gente muy pobre, no tiene relación una cosa con la otra. Entonces, la Biblia, para enseñar la Biblia, conocerla, tiene que ser con absoluta exactitud. Tengo que saber qué es lo que exactamente quiere decir. Porque muchos pasajes se prestan, y el Señor lo hizo así, con la intención de desviar a los que tienen ídolos en su corazón. Muchos pasajes se prestan a pensar otra cosa de lo que realmente quiere decir. Muchos pasajes se prestan a pensar una cosa que es errónea, de lo que realmente, está errado con relación a lo que realmente quiere decir. Todo pasaje de la Biblia tiene que ser confirmado por otro. Todo pasaje de la Biblia tiene que ser confirmado por otro, por lo menos otro más que quiera decir lo mismo. Si no encontramos un pasaje gemelo, un pasaje paralelo que quiera decir lo mismo que estamos interpretando, entonces eso está errado. No vamos a encontrar en la Biblia un pasaje
O tal vez podamos malinterpretar uno que nos haga creer que la pobreza es sinónimo de humildad. Pero si encontramos uno es porque lo estamos interpretando. Ahora, si encontramos dos, es verdad que la pobreza es lo mismo que humildad, pero no lo vamos a encontrar. Aquí la pobreza la vamos a encontrar siempre como una maldición. Cuando la humildad nos lleva a bendiciones. Fíjense lo que acabo de decir. En la Biblia la pobreza la vamos a encontrar siempre del lado de las maldiciones. Cuando la humildad, fíjense pues, cuando la humildad nos lleva a todo lo contrario. La pobreza es un producto de la desobediencia a la palabra de Dios. La pobreza es un producto, un resultado, una consecuencia de la desobediencia a principios bíblicos. Eso lo deja ver bien claro Deuteronomio 28. Por supuesto, este pasaje no le va a servir de nada a aquellos que ya les robaron. El enemigo les robó la mitad de la Biblia, los dejó sin Antiguo Testamento, los convenció de que el Antiguo Testamento ya no vale para nada, ya no sirve para nada, está en desuso, está descontinuado, la ley está abrogada. Así que para ellos este pasaje no va a servir, no les va a servir, pero en realidad a mí sí me ha servido y me seguirá sirviendo porque me instruye, me prepara, me forma, me enriquece, me nutre. La ley de Moisés, que no era de Moisés, sino era de Dios, la ley de Moisés son leyes dadas por Dios. No Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? La ley de Moisés, que dice la ley de Moisés, era de Dios. El Antiguo Testamento es parte de la Biblia y me instruye, me nutre, me alimenta, me forma. Y aquí Deuteronomio 28 deja claro que la pobreza es una maldición. Donde quiera que busquemos la pobreza en la Biblia es una maldición, una consecuencia, un producto de la desobediencia. Entonces, acontecerá, en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y aquí relata hasta el versículo 14 de Deuteronomio 28 una serie de bendiciones. Pero después del versículo 15 en adelante de Deuteronomio 28 vemos que por la desobediencia a los mandamientos del Señor vienen toda clase de maldiciones, y aquí encontramos la pobreza. Claramente, claramente. Eso lo puede leer usted porque el pasaje es largo, pero dice, digamos, si no cuidares de poner por obra todas estas palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, porque Jehová, de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y por supuesto, si usted lee Deuteronomio 28, del 15 en adelante, se va a dar cuenta claramente que la pobreza está del lado de las maldiciones. Nunca la pobreza es una bendición en realidad, no puede serlo en realidad. Entonces, le estaba yo diciendo que la pobreza es un producto de la desobediencia a principios de la Biblia, como lo acabamos de ver, Deuteronomio 28, 1 y 2, y en adelante. La pobreza es un producto de la desobediencia y de la no humildad, el no sometimiento a la palabra de Dios, el no acatar la palabra de Dios, porque el que acata la palabra de Dios, el que respeta la palabra de Dios, el que le pone atención a la palabra de Dios, con humildad, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? Yo soy torpe, Señor, y se me ha enseñado mal. Yo he querido, Padre, hacer las cosas bien, y me han salido mal porque la enseñanza que me han dado, Señor, no es exacta a tu palabra. Pero ahora, Padre, yo vengo a tu presencia, aquí, Señor, a leer mi Biblia, a tratar, Padre, de entender
tu voluntad para que yo la haga y la ponga en práctica. Háblame, Señor. Yo no sé nada, Padre. Yo no sé nada. Se me ha enseñado mal, Padre. He recibido enseñanzas de hombres. Hombres que han falsificado tu palabra, Señor, tal vez sin malas intenciones. Pero que solo, Padre, están siguiendo y obedeciendo a una tradición teológica. Y que, Señor, se han olvidado de buscarte, de consultarte, de preguntarte cuál es la verdad, Señor. Ahora yo vengo a ti y te pregunto. Y te pido, por favor, muéstrame la verdad, Señor. Mi corazón está preparado para que tú me hables y yo, Señor, vaya y ponga por obra tu palabra. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Entonces la pobreza no se puede comparar a la humildad, no tiene relación. Como ya lo vimos en Deuteronomio 28, la pobreza es un resultado de la desobediencia. Lo vimos, ya se lo leí. Lo voy a volver a leer otra vez. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová su Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito en el fruto. Eso quiere decir que en la ciudad va a prosperar y si trabaja en el campo, en la agricultura, va a prosperar también. Tanto si trabaja en la ciudad como si en el campo. El tipo de trabajo que pueda tener en la ciudad puede ser muy diferente al que puede tener en el campo. Pues si trabaja en el campo, sus siembras se van a dar, todo le va a salir bien. Y si trabaja en la ciudad en otro tipo de trabajo, también todo le va a salir bien. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, porque por un camino saldrán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra de que Jehová tu Dios te da. El pasaje es largo, siguen más bendiciones por escuchar la voz de Dios y por guardar sus mandamientos. Acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero si no cuidares de poner por obra todas las palabras de Jehová, de esta ley, todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y una serie de maldiciones. Maldiciones a aquellas personas que desobedecen la palabra de Dios. La pobreza es un producto de la desobediencia y el no sometimiento a la palabra de Dios, lo cual es lo contrario de la humildad. La verdadera humildad es aquella que prepara su corazón como Esdras, pero Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para practicarla, ponerla por obra y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La buena enseñanza bíblica la da aquel de corazón humilde que ha ido a practicar la Biblia a la calle, que se ha metido la mano entre la bolsa para ofrendar y que se ha metido la mano entre la bolsa para dar al prójimo, deshaciéndose así de su tesoro personal, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si yo le doy a Dios mi tesoro y mis ofrendas, si yo le doy al prójimo mi tesoro con mi ayuda al prójimo, que son los dos principios básicos para recibir la prosperidad que viene de Dios,
Mi corazón no se va hacia el dinero porque le estoy dando a Dios en ofrendas y al prójimo en ayuda al prójimo. ¿Cómo mi corazón se ve tras el dinero? ¿Cómo? ¿De qué manera? No, es imposible. El que es humilde obedece a la ley del Señor y el Señor demanda ofrendas y demanda que ayudemos al prójimo. Ese es el humilde. Esa es la verdadera humildad. Y la verdadera humildad, la recompensa de la verdadera humildad está aquí en Proverbios 22:4. Miren lo que dice Proverbios 22:4. Y lo tenía preparado, pero en una de esas lo perdí. La humildad no tiene relación con la pobreza. La verdadera humildad quiere decir que yo preparo mi corazón, doblego mi espíritu al Señor y le digo, Señor, muéstrame tu voluntad, porque la quiero poner en práctica. Muéstrame tu voluntad, dime qué tengo que hacer y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Señor. Esa es la verdadera humildad. Y la recompensa de la humildad la dice aquí en Proverbios 22:4. Proverbios 22:4, fíjese en lo que dice. Fíjese bien lo que dice Proverbios 22:4. Esta es la recompensa de la verdadera humildad. No una falsa humildad, no una fingida humildad. La verdadera humildad. La verdadera humildad es sometimiento a la palabra de Dios. Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque mi corazón está dispuesto a que lo que tú me digas que haga, lo voy a hacer. Dímelo, por favor. Esa es la verdadera humildad. No voy a imponer yo mis propias ideas, no voy a vivir conforme a mis propios principios, sino voy a vivir conforme a la voluntad de Dios y voy a hacer lo que el Señor me diga que haga. Cuando el Señor vea que en el corazón de uno está la disposición de que cuando Él le diga a uno algo, Él mira en el corazón de uno que uno realmente está dispuesto a hacerlo, le va a decir su voluntad, si no, no se la va a decir. Por eso los teólogos que se equivocan tanto, tanta teología mala viene de los teólogos, los estudiosos de la Biblia, que dan enseñanza bíblica y la dan erróneamente porque no han doblegado su corazón y el Señor les ha dado mala enseñanza. Porque el Señor le da a cada uno la enseñanza conforme a la disposición de su corazón. El Señor no mira una disposición en una persona que estudia la Biblia y enseña la Biblia, no ve una buena disposición de él con respecto a hacer su legítima voluntad, no le va a mostrar su voluntad. Entonces las personas empiezan a divagar en sus propios pensamientos y le dan a la Biblia la interpretación que ellos quieren, la que más se ajusta a lo que más ellos creen que es lo correcto, pero solo están adivinando nada más. Dios le va a mostrar su palabra al que verdaderamente tiene en su corazón la disposición de cumplirla. Entonces, esa es la verdadera humildad. Y la recompensa es la siguiente. De Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Porque el que es humilde de verdad teme a Jehová. Y cuando hablamos de temor de Jehová, yo pensaría que estamos hablando de un temor reverente, un temor, un respeto reverente ante su gran poder y ante su grandeza. Porque cuando estamos ante algo muy grande, pues nos ponemos a la par en el zoológico, nos ponemos a la par de un elefante, pues le tenemos un temor reverente. ¿Por qué? Porque nos puede aplastar con una sola pata. Una cosa así. O venimos por la carretera en una motocicleta y nos pasa a la par un camión de 15 toneladas y está muy cerca de nosotros, pues le tenemos un temor reverente. ¿Por qué? Porque es muy grande y sabemos lo que puede pasar en caso de un accidente. ¿Verdad? Un temor reverente. Saber quién es, saber su grandeza. Y saber lo que nos puede hacer también en caso de enojarse con nosotros. Pero un temor también que, y tiene que ver con respeto. Tiene que ver con reconocer su grandeza y decir, bueno, ¿yo qué soy para ponerme a pelear con Dios? Él es el que manda aquí. Yo voy a respetar lo que Él me diga. Voy a hacer lo que Él me diga. Y mis ideas y lo que yo creo que sé, eso aquí no valen nada. Entonces, riquezas, honra y vida. Riquezas, ¿qué son riquezas? Por supuesto, los muy espirituales van a decir, hermano, es que eso no se refiere a riquezas materiales, eso se refiere a riquezas espirituales. Bueno, sí, súper espiritual.
Tan espiritual es el hermano que lo espiritualiza todo. No puede en la Biblia hablar de riquezas. No puede hablar de pobreza, porque si habla de pobreza en la Biblia, con respecto de forma positiva, digamos que Dios realmente tiene un mensaje para el pobre, el muy espiritual, supuestamente muy espiritual, va a decir, es que habla de pobreza espiritual, hermano. No quiere decir que Dios le va a quitar la pobreza a nadie, sino la pobreza espiritual. Y cuando habla de riquezas, dice, es que aquí está hablando de riquezas espirituales. Todo lo espiritualizan. No habla nunca de riquezas en la Biblia y nunca habla de que Dios tiene un mensaje para el pobre. No. Aquí, Proverbios 22:4 está mostrando el producto, porque hay un producto para todo, lo que uno hace. Entonces, la pobreza es un producto del mal proceder. La riqueza es un producto de un buen proceder con respecto a la obediencia, la verdadera humildad y verdadera humildad y obediencia a la palabra de Dios. Verdadera humildad, escuchar con un corazón dispuesto, que es la palabra de Dios, y ponerla por obra. Eso da como resultado, el producto de esto es riquezas. Riquezas materiales, pero no solo eso. Honra también. Dios le da honra a la persona. Aquella persona es reconocida. Ese hombre, ese es un verdadero siervo de Dios. Ese hombre es un verdadero sabio. Dios se encarga de que uno reciba honra, primeramente de Él, después de parte de los hombres también. Los narcotraficantes tienen riquezas, pero no tienen honra. No son prósperos, son ricos, pero no son prósperos. Próspero es una persona que todo le sale bien. Un rico, la Biblia habla del hombre rico. El hombre rico solo es aquel que tiene solo riqueza, solo dinero nada más. El próspero es al que todo le sale bien. Y que por consecuencia que todo le sale bien, produce riquezas. Entonces, la humildad, preparar su corazón para inquirir y practicar, poner en práctica, poner por obra la palabra de Dios, la voluntad de Dios, da como resultado las riquezas, la honra y también la vida. La vida, que quiere decir una vida con salud, una vida larga. ¿Pero qué quiero de una vida larga? Llegar a los 95 años, o 99 años, o 100 años, 105 años, pero con toda clase de dolores físicos y enfermedades. No, una vida larga con salud. Esa es la recompensa de la verdadera humildad. Aquel que prepara su corazón para escuchar la voz de Dios y la pone por obra, le cueste lo que le cueste, si tiene que sacrificar su dinero, sus bienes materiales que tiene, para obedecer la palabra de Dios, los va a sacrificar. Esa es la persona que tiene una gran recompensa, porque eso tiene una gran recompensa, que yo sacrifique lo poquito que tengo por obedecer la palabra del Señor, entregar mis ofrendas, ayudar al prójimo. Si lo que menos quiero yo es sacar mi dinero para ayudar a nadie, yo creo que me den a mí. Yo creo que alguien me regale dinero a mí. Yo sueño con que un día me toque un millonario a la puerta de mi casa y me diga, mire Dios me dijo que le diera este maletín lleno con 5 millones de dólares. Eso quisiéramos que nos pasara, pero no pensamos en dar lo poco que tenemos. Porque dando lo poco que tenemos es cuando tenemos más en realidad, porque es lo que la Biblia enseña. Yo no escribí la Biblia. Muchos se van a enojar porque diga eso, pero yo no escribí la Biblia, es lo que la Biblia dice. Entonces, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas materiales y espirituales también, ¿por qué no? Por supuesto. Es que el que vino ya con humildad a inquirir en la palabra de Dios para ponerla por obra, ya tiene riquezas espirituales. Porque por eso por las riquezas espirituales que ya tiene, por su desarrollo espiritual, por su crecimiento espiritual, porque ya se formó con la palabra de Dios, ya se preparó con la palabra de Dios, tiene la capacidad de venir a la Biblia, continuar viniendo a la Biblia con un corazón preparado y humilde, porque ya se entrenó en ello. Esa persona ya tiene riquezas espirituales, por eso sabe ser humilde. El que verdaderamente está nutrido, formado, preparado, alimentado con la palabra de Dios, se vuelve humilde. Escucha la voz de Dios mío, ¿qué quieres que haga, Señor? Yo lo voy a hacer, Señor. Lo que tú me digas haré yo, Señor.
Lo que tú me digas voy a hacer yo. Y la recompensa de esto es riquezas, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La humildad y el temor de Jehová. La humildad hay que relacionarla, no con la pobreza, no tiene ninguna relación. La humildad hay que relacionarla con el temor de Jehová. Dice un pasaje aquí en Salmos 25:13, dice, gozará él de bienestar. No, vamos a leer el 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Aquí recuerda que estamos hablando del temor de Jehová. Riquezas son revidas, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Salmo 25 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Al hombre que teme a Jehová, el humilde, el verdaderamente humilde, el que dispuso su corazón para adquirir la palabra del Señor y ponerla por obra. Ese es el hombre que teme a Jehová, el humilde teme a Jehová. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger, para que no se equivoque de camino y vaya por un camino equivocado. Dios va a rectificar su camino. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar. Gozará él de bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. La descendencia del hombre verdaderamente humilde que prepara su corazón para adquirir a la ley de Jehová y la pone por obra, la descendencia de él va a heredar la tierra. Sus hijos van a heredar todo lo que existe. La comunión íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Los que le temen son los que cumplen sus mandamientos. No se hacen bolas. Dios mío, ¿qué quieres que haga? Lo voy a hacer, Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? Dime qué hay que hacer. Yo lo voy a hacer, Señor. Yo lo voy a hacer. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer. A ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es su pacto? Este es su pacto. Este es su pacto. Sus enseñanzas son su pacto. El Evangelio del Señor Jesucristo es su pacto. El Evangelio del Señor Jesucristo está designado por toda la Biblia. No solo es algo que está allí en el Nuevo Testamento. No es Juan 3:16 y lo que tenemos que ir a predicar como su Evangelio al mundo. Ir por todo el mundo a predicar su Evangelio. Vamos a hablar solo de la salvación. No, el Señor Jesucristo quiere que enseñemos el Evangelio completo, el Evangelio del reino, que son todas sus leyes, que están diseminadas por toda la Biblia. Ese es el Evangelio, ese es su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, muchos pastores y siervos de Dios, no tienen comunión íntima con Dios. No la tienen. Solo siguen una tradición teológica que les fue enseñada por hombres y que no fueron inspirados por Dios, por su Santo Espíritu, lo que simplemente leyeron libros de teología, cotejaron uno y otro libro de teología, sacaron conclusiones erradas, y eso es lo que forma la actual tradición teológica que están siguiendo las iglesias en la actualidad, porque no hay iglesia donde se hable una doctrina perfecta, apegada a la Biblia. No existe. Porque los teólogos que conformaron nuestra actual tradición teológica no tenían comunión íntima con Dios. Entonces él no podía enseñarles la verdad, sino que los llevó y los extravió por su inicuo corazón, por su corrupto corazón los extravió. Dios mismo los extravió, porque Dios le da a cada uno la enseñanza, Dios le dice a cada uno lo que quiere escuchar. Y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El que teme a Dios es aquel que preparó su corazón, escuchó su palabra y la puso por obra. Ese es el que le teme al Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A ellos les va a mostrar los pormenores de su palabra de manera exacta. Que esto se hace así y así, así. No, este concepto está errado. No, esto es así, así. No, esto está equivocado. La verdad de este pasaje dice así, así, así. Así es como se tiene que interpretar. Parece raro, pero así es. Es contrario a lo que me enseñaron, pero así es. Dice el Señor, te enseñaron esto, pero la verdad eso se interpreta así.
de esta otra forma. Solo Él puede hacernos conocer la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, las leyes que tenemos que cumplir en la actualidad. Solo Él nos puede enseñar de manera exacta, de manera precisa, de manera científica. La ciencia de la Biblia es exacta y se tiene que dar la enseñanza exacta para que la Biblia funcione y produzca resultados visibles, porque el Evangelio de Jesucristo se tiene que poder ver, no solo oír, se tiene que poder ver también. Entonces la comunión íntima de Jehová, íntima. Dios se cuenta sus secretos más íntimos, más guardados, más escondidos, al humilde, al que prepara su corazón para escuchar la voz, entender la voz del Señor y ponerla por obra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, la exactitud de sus palabras, la exactitud de sus leyes, la buena interpretación, la sana interpretación, la interpretación exacta de su palabra, la va a dar a conocer al Señor, al que tiene comunión íntima con Él, y tienen comunión íntima con Él los que le temen, y los que le temen preparan su corazón para escuchar la voz del Señor, inquirir la ley del Señor y ponerla por obra. Así de simple, así de sencillo. Entonces, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué más les puedo decir si la Biblia habla claramente estas cosas? Y también tenemos lo que dice primero de Pedro, primera carta de Pedro 5:5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la humildad, la verdadera humildad, la persona verdaderamente humilde, el cristiano verdaderamente humilde se somete también a sus autoridades, especialmente dentro de la estructura de la iglesia. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a leer otros pasajes que hablan de la humildad, para que tengamos un más amplio acervo acerca del tema. Vamos a ver lo que es Proverbios 15:33. Proverbios 15:33. Aquí dice Proverbios 15:33. Dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Fíjense cómo estos pasajes que estoy leyendo se entrelazan unos a otros, se confirman unos a otros. La humildad produce temor de Jehová. No, el que es humilde tiene temor de Jehová. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. El que quiere tener honra tiene que ser primero humilde. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Solo puede recibir una enseñanza de sabiduría de parte de Dios cuando le teme a Dios. Y le teme a Dios el que es humilde, el que quebranta su corazón, se duele de sus necedades, se duele de sus propios razonamientos, rechaza sus propios razonamientos, reconoce que tiene propios razonamientos, reconoce que su corazón tiene la tendencia a idolatrar sus propios pensamientos, a idolatrar sus propias ideas.
Ese es el que teme a Jehová. Ese es el verdaderamente humilde. El que se da cuenta, es capaz de darse cuenta, es capaz de reconocer que su corazón es perverso y que tiene la tendencia a volver un ídolo de cualquier idea o de cosas que le enseñaron desde muy pequeño, tradiciones teológicas, malas enseñanzas, interpretaciones no exactas de la Biblia. Interpretaciones que pueden tener mucho de bueno, pero que por un poquito que se desvíen, ya nos pierden a nosotros también. Uno debe reconocer eso, la tendencia que uno tiene a la idolatría de sus propias ideas o de ideas que ha aceptado uno de otras personas que son malas enseñanzas. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Va. Es lo que dice Proverbios 15:33. ¿Qué dice Santiago 4:10? Vamos a ver qué dice Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice, lo vamos a ver rápidamente aquí. Vamos a ver. 4:10. Dice Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. Dios mío, yo no sé nada, Señor. Nada sé yo, Señor. Nada puedo yo entender por mi propia capacidad, por mis propias fuerzas, Señor. Nada. Oh Dios, yo quebranto hoy mi corazón. Me han enseñado, Padre, cosas de tu palabra desde que era yo muy pequeño, porque mis padres siempre, Señor, me llevaron a la iglesia, me enseñaron tu palabra desde muy pequeño, Señor. Pero ahora que soy mayor, Señor, me doy cuenta que solo tu palabra es verdad, Señor, y no le he pasado tiempo suficiente con ella, Señor. Me he conformado para seguir una tradición teológica, una tradición religiosa, Padre, de mi iglesia, y ya estoy cansado de eso, Padre, porque no me lleva a ningún lado. Y no te siento que no te conozco, Señor, porque no se me ha enseñado bien tu palabra, porque no conozco bien tu palabra, Padre, no te conozco. Muéstrame tu palabra, Señor. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Es lo que nos enseña Santiago 4:10. Sigamos viendo aquí otros pasajes acerca de la humildad. 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7, yo creo que ese es el último pasaje que vamos a ver. Porque después, porque la memoria de mi teléfono ya le queda poco espacio, entonces después vamos a hacer una segunda parte de lo que es este tema. Entonces vamos a ver por este último versículo que es 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Dice así. 2 Corintios 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces el apóstol Pablo, cuando se habla aquí de que él tenía un aguijón en la carne, que parece que era una enfermedad, pero este pasaje realmente se presta a que lo analicemos muy cuidadosamente. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Pablo? Pero en realidad, él mismo admite aquí que la grandeza de las revelaciones lo podría exaltar. Un hombre que tenía la calidad y la grandeza de las revelaciones que Pablo recibía de parte del Señor. Obviamente Pablo era un hombre que realmente tenía una intimidad con Dios, porque Pablo era humilde, y Dios veía en Pablo la actitud correcta, la disposición de ir y dar su propia vida, dejar que lo azotaran tantas veces como fuera necesario por predicar la palabra de Dios. Entonces, Dios sabía que Pablo tenía la actitud correcta. Y Pablo tenía una intimidad, una gran intimidad con Dios. Él se ponía a hablar con Dios y Dios le hablaba cosas que no se las diría a nadie más. Ese era Pablo. Entonces, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera,
Fácilmente uno, siendo humilde, recibe grandes cosas de Dios, grandes enseñanzas de Dios, mucha sabiduría de Dios. Y el corazón del hombre es tan perverso que por recibir grande revelación de Dios, puede empezar a enorgullecerse, enaltecerse. Yo pienso que Pablo tenía esta debilidad. Yo pienso que él mismo la está reconociendo aquí. Que él fácilmente tenía la tendencia a ensoberbecerse por la grandeza de las revelaciones de Dios. Pero esto es un pasaje que vale la pena examinar con detenimiento para que no pensemos que es malo tener intimidad con Dios y es malo recibir grandes, digamos, enseñanzas o revelaciones de parte de Dios. No, es una consecuencia de nuestra obediencia. Tener una intimidad con Dios y recibir grandes cosas de Él, pero tenemos que aprender a conservar la humildad a sus revelaciones. No andarnos pavoneando ahí, es que yo más que otros pastores, más que otros. Yo he dicho aquí, lo que lo estoy diciendo, no lo voy a escuchar en otro lugar. Y una vez dije también en otro video que yo creía que podía ser la persona que más sabía acerca de las ofrendas que actualmente se tienen que predicar en la iglesia. Y lo dije no por pavonearme, sino porque sé lo difícil que fue para mí saber todas estas cosas y todos los sacrificios que tuve que hacer, que yo dije, es tanto que va a ser difícil que alguien más quiera hacer esto. Pero debo admitir que pueden haber muchas personas más en el mundo que sepan lo mismo que yo y que yo no lo sé. Pero realmente el Señor me ha dado mucho con respecto, mucha enseñanza que no se sabe actualmente con respecto a las ofrendas y la ayuda al prójimo. Y muchos pasajes que se han interpretado mal todo el tiempo, Dios me ha mostrado la interpretación correcta de estos pasajes, solo que en realidad lo que dije lo dije porque creía que era la verdad. Porque si hay otra persona más en el mundo que sepa esto que yo sé con respecto a las ofrendas, la ayuda al prójimo, la interpretación correcta del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la reproducción del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, si hay otras personas que sepan esto, deberían de publicarlo, deberían de decirlo. Pero nunca he visto yo ningún video, libro o conferencia que hable de alguien que hable de estas cosas. Y por eso fue que yo dije lo que dije. Pero a mí no me interesa en realidad presumir de esto. Lo que a mí me interesa es compartirlo y que la iglesia en general se enriquezca con la misma riqueza que Dios me ha dado a mí. Como si Dios me da 100 quetzales, Dios le va a dar 5 quetzales a una persona en la calle que tiene hambre. Igual, yo tenía hambre de Dios, sed de su palabra, y Dios me ha dado para que satisfaga esa sed y esa hambre. Y ahora yo quiero compartirla para otros sedientos y hambrientos. Esa es mi única intención. Pero muy fácilmente uno puede enorgullecerse y enaltecerse y ensoberbecerse por crecer en lo espiritual. Siempre uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces, vamos a seguir analizando estos pasajes en una segunda parte de este tema, la fuerza de la humildad, porque la humildad me hace fuerte, la soberbia me hace débil. Entonces, humillados bajo la poderosa mano del Señor, que Él los exaltará cuando fuere tiempo. Vamos a ver hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención y va a haber una segunda parte de este tema porque tengo aún todavía más versículos que hablan de este tema. Así que yo espero que una persona en este mundo se bendiga con este video, porque si una sola persona en el mundo se bendice con este video, pues yo me voy a sentir satisfecho, aunque sea solo uno nada más. Muchísimas gracias por su atención y que Dios lo bendiga.